Buenas tardes entonces, hoy día vamos a partir en la tercera clase de las actividades libres de la Unidad de Educación Artística de USACH. Hoy día nos toca la técnica del colombín, que es también una técnica básica del trabajo en cerámica. Con esta técnica, a diferencia un poco de las otras, es que te permite hacer una pieza en volumen muy alto. O sea, tú puedes llegar al volumen que tú quieras, o puede ser muy ancho. ¿Ya? Esta es la técnica del colombín. Y básicamente, ¿cierto? Tiene la función, ¿cierto? Que nos permite hacer piezas muy grandes e ir controlando los volúmenes. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y voy a bajar un poquito acá para que vean la mesa, es, como siempre, amasar. ¿Ya? Les hablaba las clases anteriores de que hay un montón de técnicas para poder amasar. Hoy día no nos vamos a detener en eso, ¿cierto? Sino que vamos a simplemente aplastarla con nuestra mano. Sí, dime. ¿Cuál ocupo? ¿La greda o la...? Porque es la primera vez que lo hago. Mira, voy a volver arriba, porque es importante que sepan, que también se los dije la semana pasada, la diferencia, ¿cierto?, entre los conceptos, que a veces uno siempre tiene como esa duda, ¿ya? Cuando uno habla de arcilla, de gredas o de barro, está hablando de lo mismo, ¿ya? La cerámica es cuando la pieza ya está quemada, cuando la pieza ya está en el horno, cuando ya salió del horno se transforma en cerámica, ¿ya? Entonces hay distintas arcillas y distintos barros que sirven para cerámica y hay otros que no, ¿ya? Depende mucho de la erosión de la tierra, ¿cómo se llama esto? De la humedad, de la hidratación. Generalmente salen en las laderas de los cerros las arcillas que sirven para cerámica, ¿ya? Que están en el fondo, que están muy mezcladas con distintos materiales. Hay algunas que son más blancas, hay unas que son más rojas, esas porque algunas tienen más cal, otras tienen más hierro y así. ¿Ya? El mineral en el fondo le da la coloración a estas arcillas, ¿ya? Pero las arcillas y el barro, las gredas, son aquellas que me sirven para hacer cerámica posteriormente. Como concepto, la cerámica es cuando ya está lista, cuando ya en el fondo ya salió del horno. ¿Ya? Si y no la otra está, cosa, dime, perdón. Disculpa. Es que tú estás haciendo la masita ahí, tienes 1 kilo, ¿no es cierto? No, acá vamos a partir con la mitad. La mitad. Sí. ¿Y estás ocupando de la blanca o de la roja? De la blanca voy a ocupar yo. Ya. Y sobre una tela, te estaba mirando una tela. Sí, mira, es que hemos trabajado... Un plástico. Mira, yo tengo un plástico. No, mira, yo te recomiendo... No, te recomiendo que trabajes sobre un mantel o un paño de cocina, porque lo que pasa es que las arcillas se pegan en las cosas plásticas, sobre todo cuando tienen más humedad. Entonces, eso tampoco sabía. Exacto, entonces el paño te sirve para que no se te pegue la arcilla en la mesa, ¿ya? O en la bandeja o en el individual donde estés trabajando. Okay. También puede servir el trabajar sobre una mesa de madera en bruto, porque también la madera va absorbiendo un poco esa humedad. Pero por ejemplo, si no tiene, ahí tengo una madera. ¿Esa madera sirve o le sobre un paño de cocina? ¿Esta madera me sirve o le pongo un género? Tienes que ponerle el género arriba. Ya, listo. O el género sobre la mesa, si no mancha. No le va a pasar nada. Ya. Genial. Listo, ya, disculpa, pero eso gracias también, María Elena, por preguntar, porque yo avancé así como si ya hubiesen estado en las clases anteriores, pero algunos ya no se han sumado ahora, entonces todas esas cositas que quedaron ya vistas de antes, algunos no las saben. ¿Ya? Entonces lo ideal es trabajar sobre un paño, un mantel de cocina, ojalá de textura lisa, porque si no también se tiende a quedar en la arcilla el registro de ese paño. ¿Ya? Lo otro que quería repasar entonces eran los materiales. Para esto vamos a necesitar un pote con agua, siempre, una taza, cuchillo, una cuchara, y arcilla o greda, y me parece que eso era.
¿Y los palitos? Y los palitos. Claro, el moldadiente o el... Sí, y la taza con 200 gramos, 200 cc de agua, ¿no? No, es una taza, pero no con los 200 cc de agua. Ya, una pura taza nomás. Yo te Entonces, recomiendo que tengas la taza, el agua en una sí, parte y la taza en otra. ya, Ya, listo. ahora vamos a saber por qué. ¿Ya? Bueno, entonces, repasando los materiales, vamos a empezar. Como les decía yo antes, lo importante de empezar a hacer este trabajo en cerámica es que nosotros tenemos que amasar muy bien la arcilla o el barro. ¿Ya? Y para eso, como les contaba, hay un montón de técnicas para hacerlo, pero nosotros vamos a hacer, ¿cierto? En honor al tiempo, vamos a hacer la más fácil, la más básica, que es ir aplastando la cerámica en sí misma, ¿cierto? Haciendo una pequeña presión con la mano hacia abajo. ¿Ya? Nunca evitar que yo expandir mucho la cerámica, sino que teniéndola siempre como aquí en mis manos, dándole pequeños golpecitos. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que la cerámica se vaya como poniendo más dócil y además va a permitir ir eliminando alguna burbuja de aire que vaya quedando dentro de la masa. ¿Ya? Es importante eliminar las burbujas de aire porque una vez que después yo haga mi pieza, mi objeto en cerámica, puede esa grieta, o sea, esa burbuja salir y forma una grieta. O ya si eventualmente yo quisiera mandar a quemarla en el horno de cerámica, esa burbuja de aire sí o sí va a escapar y va a formar una grieta o se puede romper la pieza. ¿Ya? Entonces es importante ir aplastando con nuestras manos. Y como yo sé cuando ya más o menos está lista, es cuando yo siento que no se me pega la cerámica en mi mano. ¿Ya? Ahí ya más o menos está, es recomendable. Es importante también saber que la cerámica tiene un porcentaje de agua. ¿Ya? Mientras más agua tenga, más lodosa es, más barro es, ¿cierto? Mientras menos es una masa más compacta, entonces me permite trabajar más fácilmente en el modelado. Si tiene mucha agua es mucho más engorroso, se pega mucho en las manos, entonces si yo tengo un barro, una arcilla que tiene mucha agua, tengo que esperar un tiempo, tengo que ir amasándola, tengo que hacerlo sobre un paño, sobre una superficie de madera que vaya absorbiendo la humedad hasta que quede más o menos con esta consistencia que es una masa, como una masa de pan, ¿cierto? Así, no tan dura, ¿cierto? Pero tampoco tan lodosa como para poder manipularla, ¿ya? Entonces vamos a aplastar, 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 ¿ya? Vamos a aplastar y cuando ya no se me pegue tanto en las manos, es porque ya más o menos está en la consistencia lista. Vamos a partir trabajando con un medio kilo, para que sea más manipulable. Si nos falta, podemos ocupar el otro. ¿Ya? Eso también va a depender mucho de la decisión que vayan a tomar después ustedes, desde hasta dónde quieren, eh, ¿cierto?, seguir o terminar su pieza. Cuando digo pieza, me refiero a un objeto cerámica. ¿Ya? Ese es como el concepto que se ocupa. ¿Qué vamos a hacer? Como esta es la técnica del colombín, ¿ya? Colombín viene desde hacer, ¿cierto?, una columna, una tira, y desde ahí vamos a ir construyendo hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar un pedacito con el cuchillo de mi arcilla, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Y con esto que me queda acá, voy a hacer una pequeña columna, una pequeña lombriz, ¿cierto? Una tirita. ¿Qué es importante cuando yo hago la tira? Es que no se vaya enrollando en sí misma, porque si yo empiezo a hacerla así desde una vez, se va a ir enrollando en sí misma. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a ir como aplastando un poco con mis manos, ¿ya? En distintas direcciones. Ahí, después la vuelvo para el otro lado.
Y ahí la voy a ir, lo que va a pasar en el fondo es que la cerámica se va a ir estirando. ¿Ya? Y ahora va a llegar un punto en que ya voy a poder, con confianza, ir con mis manos, ¿cierto? Como una especie de uslero hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Siempre desde el medio, nunca desde las orillas. Desde el medio, y desde el medio voy hacia las orillas. ¿Ya? Ahí. Si yo lo hago desde un principio, así, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que no voy a poder, y lo más probable es que la cerámica se vaya envolviendo en sí misma, como les decía, vaya generando como esos huecos dentro. Y eso es justamente lo que no debe pasar, porque después, al minuto que el objeto se vaya secando, eso generalmente se vuelve una grieta y se rompe. ¿Ya? Entonces, aplastamos primero en distintas direcciones y luego con confianza vamos desde dentro hacia afuera, tratando de que toda la tirita quede del mismo grosor. ¿Ya? O sea, por eso es súper importante, y como les mencionaba antes también, que la cerámica es muy de tacto. Entonces uno se conecta con su sentido del tacto cuando trabaja con cerámica. ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado vamos, ¿cierto? Estirando la cerámica para hacer esta tirita, esta columna, toda del mismo grosor. ¿Ya? Si se me empiezan a aparecer algunas grietas como ahí, eso es producto desde que yo estoy obviamente estirando el barro, y lo que hago es me humedezco un poquito los dedos y le voy poniendo agua, le voy agregando agua con la mano. Nunca sumerjo completo la cerámica porque le voy a agregar demasiada agua. Así que lo recomendable siempre es ir poniéndole de a poco, de a poquito. ¿Ya? Ahora, la cerámica es un material súper elástico, ¿ya? Lo puedo, ¿cierto? Le puedo dar la elasticidad y se puede enrollar en sí misma, etc. Pero hay que tener cuidado cuando uno hace este tipo de maniobras porque generalmente suele agrietarse también, ¿ya? Porque obviamente, ¿cierto? El movimiento hace ese efecto, entonces siempre hay que ir agregándole un poquito de humedad. Ahí. Ya, vamos a hacer la base de esta pieza, de este objeto en cerámica. La base se hace enrollando, haciendo una especie de espiral o de caracol con esta tira. Vamos a humedecer un poco entonces nuestra tirita, porque ahora la vamos a enrollar, entonces necesita estar humectada para poder doblar. La humecto, la humecto, la humecto, y la voy doblando encima. Doblándolo. Sí, mira. Así. Bien, ahí vamos doblando. Y doblamos, 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 doblamos. ¿Vale? Ah, importante. ¿Cuál es el grosor que debiese tener esta tirita para empezar? El grosor de un dedo también. Ojalá un poquito, bueno, los dedos no todos tienen el mismo grosor, pero tienen más o menos un estándar, ¿cierto? Entonces, más o menos el porte, el grosor de un dedo, no más delgado porque va a quedar muy delgado, muy débil, y tampoco tan más grueso porque perdemos mucha cerámica y después tenemos que sacar demasiado si es que hay algo que no nos agrada. ¿Ya? Entonces vamos haciendo esta especie como de fósil, como de espiral, ¿cierto? Caracol. Y esta va a ser nuestra base. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un objeto como de este tamaño,
¿Ya? Nuestra base quedó pequeña, entonces lo que tenemos que hacer es hacer otra tira, ¿ya? Igual como lo hicimos al principio, ahí, siempre igual, porque evitamos que se vaya enrollando en sí misma. En este tiempo, como hace mucho calor, es recomendable que la cerámica que tenga no la deje al aire, sino que la envuelva en un plástico, siempre en una bolsa plástica, para ir conservando esa humedad. ¿Ya? Eso es importante porque cuando está muy seca tampoco puedo trabajar. Entonces, voy estirando con mis manos de esta forma hasta que, como les decía, hasta que tenga la confianza ya como más o menos el grosor del dedo, y voy de a poco, suave, ¿cierto? Estirando desde adentro hacia afuera, suave, 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 para que vaya siendo más redondo. Ahí. Con mi masa. ¿Está bien? ¿Le eché mucha agua? No. Voy a hacer. Digo, si no lo que tú. Ya, entonces ahí tenemos la otra lista. Y vamos a agrandar acá. La semana pasada les comenté sobre la barbotina. Hoy día también la vamos a ocupar, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño break con esto para que puedan hacer la barbotina. La barbotina es el pegamento natural de la cerámica, de la arcilla. Y no es ningún pegamento que se compre en algún lugar especial, sino que simplemente es la misma arcilla que yo estoy ocupando diluida con más agua. ¿Ya? Para eso vamos a usar la taza. Entonces lo que tengo que hacer es poner pequeños pedacitos de arcilla dentro de la taza. ¿Ya? Y vamos a hacer nuestra barbotina con un poco de agua. La cantidad de barbotina siempre va a depender de la cantidad de trabajo que yo tenga. Si voy a hacer algo muy grande, necesito más barbotina. Ya si necesito algo más pequeño, menos. Ahora, la barbotina yo la puedo dejar guardada eternamente. Mientras más tiempo tenga hecha, más lodosa, más viscosa es. Entonces queda más pegajoso. Entonces, si alguno quiere seguir experimentando, tiene un pote plástico con tapa hermético, puede dejar hecha la barbotina, que se va aumentando con más agua, ¿cierto? Porque con el tiempo el agua se va evaporando, se va revolviendo y sigue siendo barbotina eternamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer barbotina porque la vamos a ocupar ahora, porque necesito pegar mi otra tirita para la base. ¿Ya? Entonces ahí tengo pedacitos de cerámica y le voy a agregar un poquitito de agua. ¿Ya? No mucho porque si no queda muy líquida. Y voy a ir aplastando con la cuchara las tiritas que hice para que se vaya transformando en este lodo de cerámica. Ahí. Lo tienen que hacer antes de continuar porque la barbotina es la que nos va a ayudar a hacer todo el resto del trabajo. ¿Tiene que quedar como una crema? Claro, sí, como una crema de cerámica. Ya. No tan líquida. No tan líquida, no. Si tú sientes que está muy líquida, le tenés que agregar más arcilla. Si está muy seca, le agregas un poco más de agua. Ahí voy a tratar de mostrarles cómo.
Revolvemos, revolvemos. Entonces va a ir quedando, ven, como una pasta ahí. Una pastita de barro. Ya, entonces eso es lo que nos va a permitir pegar todas las tiritas que vamos a ir haciendo con esta técnica. Sirve para todas las otras técnicas, siempre cuando quiera pegar una cerámica o un pedacito de barro a otro pedacito de barro, siempre tengo que usar esta barbotina. ¿Ya? Es súper importante que la ocupemos, porque si no la ocupamos, esta cerámica va a quedar sobrepuesta. Y cuando se vaya secando, lo más probable es que se desprenda. ¿Ya? Entonces necesitamos de este barro que humecte, ¿cierto? Y que permita pegar esas dos piezas. ¿Cómo se pega? Para eso podemos ocupar el palito, el moldadiente, o el cuchillo también, depende de lo filoso que sea. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas pequeñas tiritas, incisiones ahí, en la pieza, en la parte donde quiero pegar. También lo podría hacer acá. Como lo envolvimos en sí mismo, ¿cierto? También yo podría ir haciendo incisiones en toda la tira, poniendo un poco de barbotina y pegar. ¿Ya? También es recomendable. Ahora, la base, yo en general no lo hago tanto porque después le vamos a poner barbotina igual. Pero para esta parte sí. Entonces, como vamos a pegar una continuidad de tirita, pongo una incisión ahí y pongo un poquito de barbotina. Y a la tirita que... La otra tirita... Perdón, ¿Sí? desarmo el caracol, entonces. No, no es necesario. No es necesario. Ya. Esto sí es importante porque esta es la continuación de la tira. ¿Ya? Entonces, a la otra tira tú le haces las mismas incisiones y la conectas con la que ya tenías acá. Y le haces una pequeña presión para que se junten las dos. Con el cuchillo lo puedes ir aplastando y eliminando el exceso que va quedando. Y ahí. ¿Ya? Y simplemente después sigues y sigues y sigues y sigues. Sigues ahí. ¿Ven? Y así yo puedo seguir eternamente. O sea, si quiero que la base de mi objeto, de mi pieza, sea más grande, sigo haciendo tiras, tiras, tiras hasta que quede bien grande. Así yo puedo hacer una pieza muy, muy, muy ancha desde la base. ¿Ya? Entonces, yo voy a llegar hasta ahí para poder ir explicándole ahora cómo continuamos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hay que hacer es que para ir, ¿cierto?, eliminando estas líneas, para que no me queden estas líneas, voy a hacer justamente lo que había hecho para pegar una tirita con la otra. Voy a hacer incisiones en toda este caracol, ahí, ¿cierto? Y puede ser en distintas direcciones. El otro. ¿Ya? Ahí. ¿Vale? Esto lo hacemos simplemente para que la barbotina penetre a lo que yo te tengo y no quede solo puesta por encima. ¿Vale? Entonces hacemos varias incisiones y con el cuchillo o con la cuchara me ayudo y voy a ir poniendo barbotina sobre lo que ya tengo. No tan líquida, ¿ya? Más pastosa, porque si es muy líquida les voy a agregar demasiado líquido a lo que ya tengo. ¿Ya? Y Un sanguchito. Claro, es como ponerle la mantequilla a la marraqueta. ¿Ven? Entonces, con el mismo cuchillo voy a ir haciéndole una pequeña presión para ir aplastando y que la rutina penetre y se vaya, ¿cierto?, juntando con todo lo otro y así en el fondo va a ir quedando liso y se va a ir unificando todo y no va a quedar
el espiral a la vista. Podemos hacer lo mismo por ambos lados. Siempre una pequeña presión. Ojo que la cerámica en este estado es muy blanda, entonces tampoco puedo hacer una presión muy fuerte porque se me va a pasar para el otro lado, ¿cierto? Y también tengo que siempre ir ayudándome con las manos para que no se me vaya deformando ese círculo en el fondo que es este espiral. Ahora, por ejemplo, si yo digo, bueno, pero yo quiero hacer una pieza, un objeto, pero que no sea de base redonda, yo parto con esto y después lo puedo simplemente cortar, ¿cierto? Y puedo hacer algo cuadrado, puedo hacer algo triangular, y así, ¿ya? Pero sí es importante tener eso claro desde el principio. Ya, si yo quiero hacer algo triangular, parto haciendo esto, termino de, ¿cierto?, unificar todo, de que mi base quede lisa, y de ahí, con el mismo cuchillo, puedo cortar triangularmente la base y luego puedo continuar, ¿ya? Yo ahora lo voy a hacer de forma circular, como ya nos quedó al principio nuestro espiral. ¿Ya? Ya, ahí. ¿Ven? Entonces va quedando lisito. Lo mismo puedo hacer por el otro lado, para que no me quede el... Si hay alguien que le gusta eso, lo podría dejar por un lado, por ejemplo. No por los dos lados, porque acuérdense que la barbotina lo que hace es unir las piezas. Entonces, si no lo hago, eventualmente, en ninguno de los dos lados, eventualmente esto se me va a partir, ¿ya? Se me puede romper. Entonces, por lo menos en uno de los lados hay que hacerlo. Ya, yo voy a dejar este lado así, el otro lo voy a dejar. Yo lo hice por los dos lados, ¿está bien? Sí, Ya. sí, obvio que sí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar a subir. ¿Ya? Y esta es como la cualidad y la magia de esta técnica que me permite ir subiendo eternamente hasta donde yo quiera. ¿Ya? Y obviamente vamos a subir de la misma forma. Vamos a tomar otro pedacito de arcilla y vamos a dejar nuestra base a un lado y vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos a aplastar, vamos a hacer la misma tirita de nuevo. Y tirita. Acuérdense que es más o menos del grosor de un dedo. Y aquí también yo tengo dos posibilidades. Una es como ya ir midiendo, por ejemplo, la superficie que yo quiero abarcar, si me alcanza. Si no me alcanza, puedo añadir más y hacer una tira más grande. O si me quedó corta, puedo también pegarla de la misma forma que hice como con la base. Y añadimos otro pedacito. ¿Ya? Entonces, esta parece que a mí me quedó justa. Ahí. Está muy mojada mi arcilla. Le falta más amasarla. Sí, si está muy mojada no vas a poder trabajar muy bien porque se te va a pegar demasiado en las manos o en la mesa. Entonces es importante ir sacándole un poco de la humedad a la arcilla, y eso se hace amasando sobre una superficie que vaya absorbiendo esa humedad, ¿cierto? Sobre un paño de Yo cocina. le puse una toalla nova. Sí, pero hay que tener cuidado que no se pegue, porque a veces se pega la toalla nova en la arcilla Ya. y después es más molesto ir sacándolo y todo, entonces hay que tener ojo. Ya. ¿No? Si no se te pega, sí puedes ir cargándola un poquito para que vaya sacando esa humedad. Si tienen una cerámica muy, muy, muy mojada, lo que se recomienda es, por ejemplo, estirarla. Ahí sí. Ahí yo las tiro y después puedo reunirla de nuevo y hacerla una bolita, una masa. Una bolita. Sí. Ya. Porque en el fondo cuando la masa ya está estirada,
está más aireada, tiene más aire que permite que la humedad se vaya evaporando. En este caso la mía estaba con la consistencia justa en el fondo, así como si yo le hago una presión en los dedos, fíjense, empiezo a presionar, pero aún así se queda marcado, pero no se hunde tanto el dedo. Esa es un indicio de que me dice que la cerámica está buena para trabajar también. En las clases anteriores les comentaba que hay muchas cosas que yo puedo y no puedo hacer con el estado de la humedad del barro, de la arcilla. Porque, por ejemplo, como dijimos recién, si es que la cerámica está muy, muy húmeda al principio, yo ni siquiera voy a poder hacer esto, porque se me va a pegar mucho, se me va a esparcir, ¿cierto? No me va a dejar manipularla al principio. ¿Ya? Entonces necesita ciertos procesos, no podemos hacerlo todo de una vez. Por ejemplo, ahora yo tampoco podría hacer un diseño, porque el diseño eventualmente se me va a borrar, entonces no. Hay ciertas cosas que yo tengo que esperar a que la cerámica tenga un nivel de secado para poder hacer. Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora es poner mi tirita en mi base. ¿Ya? Y lo voy a hacer de la misma forma como lo estaba haciendo antes. Voy a pescar, ¿cierto? Un cuchillo o una arcilla, o sea, un moldadiente. Y voy a hacer la incisión, pero solamente por la orilla ahora, porque es lo que me interesa. Pegar. Entonces la voy a hacer por toda la orilla, en distintas direcciones, como un zigzag. Ahí. Hay unas herramientas también en cerámica que vienen con, es como una punta que tiene como unas puntitas en acero, que esto lo hace de una sola vez. Así como, pero en el fondo, también les decía antes que este taller también está pensado así como para que todos podamos trabajar desde la casa, o sea, con materiales que tengamos dentro ahí en nuestra casa. Lo mismo que hago en toda la orilla donde quiero pegar mi nueva tirita, lo voy a hacer en la tira que quiero pegar. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo mismo con el cuchillo o con el moldadiente también. Ay. También puede ser en distintas direcciones. Allá, en zigzag. ¿Ya? Y ahora voy a poner barbotina. Por toda la orillita de mi base, donde hice las líneas. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Parece que... Ya, voy a poner ahí entonces. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es ir poniendo la tirita sobre todo este borde que ya hice la incisión y puse la barbotina. Ahora, ¿qué es importante? Fijarse en cómo ponerlo, para evitar después, ¿cierto? Posibles grietas, etc. Entonces, miren, vamos a poner la tira y con la mano, vamos como una pequeña pinza, voy a ir haciendo una pequeña presión, a ver si se ve mejor de ahí, así, y aplasto hacia abajo
un poquito. Piñisco y aplasto un poquito hacia abajo. Y eso lo voy a ir haciendo por todo alrededor. ¿Ya? Ahí. ¿Ven? Ahí. Y al finalizar, corto si me sobró. También trato de hacer una pequeña incisión en las dos partes. Y pongo un poquito de barbotina. Y también piñisco y pego ahí. Ahí. ¿Ya? Se fijan que igual ahí adentro me quedó como un exceso sobrante de barbotina. ¿Qué hago? Lo puedo arrastrar con el mismo dedo. Ya, voy sacando el exceso y lo voy dejando en mi tarrito de barbotina. O también me puedo ayudar con una herramienta, puede ser una cuchara. Despacio. Y voy sacando el exceso. Si mi cerámica ya está húmeda, no necesita más humedad, entonces es conveniente retirar ese exceso que va a quedar. Y además también me permite ir moldeando como este círculo que va quedando ahí. Ya. Ahí tengo mi primer colombín, mi primera tirita. Y ahora hacia arriba el trabajo es sistemático. Es lo mismo que acabamos de hacer. Y desde ahí infinitamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer otra tira. Siempre es a través de la tirita. Voy un poquito más rápido para alcanzar a mostrarles cómo poder unificar después todas las tiritas. Está bien, Sí. La barbotina tiene grumos, hay que tratar de sacar esos grumos, ¿no? Claro, hay que tratar de aplastarla para que quede más pastosa. Ahora, ojo que no todas las arcillas son iguales. Por ejemplo, hay algunas que de textura son mucho más finas y hay otras que tienen más piedrita. Sí. Eso también pasa, porque algunas son más procesadas que otras. ¿Ya? Pero igual se puede trabajar con cualquiera de las dos. Si falta barbotina hay que ir haciendo más. Entonces, aquí tengo mi otra tirita. Hago la incisión igual, como lo hice en la base, en toda la orilla. Yo lo voy a hacer solo por una mitad para poder subir y enseñarles cómo unificar después las tiritas. Hago la incisión acá, donde quiero pegar. Qué rápida. La práctica. Disculpen, es que es solo por honor al tiempo y porque en el fondo quiero alcanzar a mostrarle otras cosas. Entonces, si no me siguen un poco el ritmo, pero en el fondo es lo mismo, miren. Si Sí, está bien. Es hacer la incisión, poner barbotina sobre, y luego, de la misma forma que al principio, voy haciendo como un pequeño piñisco con mis dedos y voy juntándola con la que está abajo. Me voy ayudando siempre con la otra mano. O sea, esto es como las manos muy importantes, se acompañan una con la otra. Una va haciendo un trabajo y la otra va apoyando siempre. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí ya subí otra columna. Vamos a subir una tercera columna. Hacemos la incisión
La hacemos acá también. Agrego la barbotina. La barbotina igual es solo un poco, no pongo tanto, porque al final siempre le voy a ir agregando más barbotina, entonces al principio no es tanto. Pongo de nuevo mi otra columna, un pequeño piñisco, y la otra mano me va apoyando lo que ya voy haciendo. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí ya subí una tercera. Ahora otra. Ya. Siempre yo les recomiendo a mis alumnos ir subiendo hasta una quinta columna para poder empezar a unificar y emparejar todas las columnas. ¿Ya? Entonces yo voy a subir, tengo 3, voy a subir una más para enseñarles cómo unificar. Ojo, acuérdense que yo solo lo estoy haciendo por un lado, la mitad, para alcanzar a aplicarle ese, pero ustedes tienen que dar la vuelta completa. Ya, entonces vamos a hacer la otra tirita. ¿Está tanto, mira? Está bien. ¿Está bien, Emma? Sí. Uy, con mucho cuidado tirar porque está muy bien. Mira, tía, Qué bien. es como se cae el té. Ay, Tía. ya. Entonces, vamos a poner la última acá. Incisiones. Incisión acá en la tirita. Ahí. Ponemos barbotina nuevamente. Siempre vamos agregando un poquito de barbotina. Acuérdense que es la que nos permite pegar una tirita con la otra. Si no, queda superpuesta y después se nos va a salir. Y con una pequeña presión vamos poniendo la otra tira. Y así, ¿cierto? Vamos a ir subiendo y podemos subir cada vez más. Ahora, por ejemplo, si yo tengo esta pieza y quiero después que desde ese tamaño se vaya agrandando hacia arriba, lo que tengo que ir haciendo es cada vez ir haciendo una tirita más larga, más larga, más larga. Y eso me va a permitir, ¿ya? Me va a permitir que mi diámetro principal se vaya enanchando hacia arriba, cada vez más. ¿Ya? Y así, si yo, por ejemplo, llegué hasta un diámetro más ancho, también después puedo ir disminuyendo hacia arriba. Y eso justamente es haciendo tiritas un poquito más cortas, cada vez más cortas, y eso me va a ir permitiendo subir, ir cerrando un objeto, una pieza, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces ahí ya después viene todo como el tema intencional de cada uno, la creatividad, ¿cierto? La innovación, que es lo que cada uno quiere hacer. Como les decía al principio, si quiero que sea triangular, cuadrado, si quiero que suba, después empiece a achicar hacia arriba, etcétera, eso es cosa de cada uno. Entonces ya tengo ahí las 4 columnas. Siempre es recomendada entre la cuarta y la quinta columna ya empezar a emparejar. ¿Por qué? Porque después me queda tan cerrado que me cuesta mucho o me va a costar mucho poner la mano adentro para poder hacer lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, tengo acá mis 4 columnas y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con las tiritas. Voy a hacer pequeñas incisiones. Siempre es un poquito, no tan profunda porque no queremos que pase hacia el otro lado, sino que quede solamente ahí en la superficie. Entonces hago unas pequeñas incisiones en todo, desde arriba hacia abajo. ¿Ya?
Ahí. A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Ya? Sí. Y lo que voy a hacer es unificar, emparejar una tirita con la otra para que no me vaya quedando como ese registro, ¿cierto? Del pegoteo de una arriba de la otra. Entonces, con la barbotina nuevamente, con un poquito de barbotina en la herramienta, que en este caso vamos a usar un cuchillo, con una mano voy a apoyar dentro y con la herramienta voy a hacer también una pequeña presión y voy a ir agregando y emparejando mi pieza de arriba, de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo si me lo permite. En este caso no me lo permite porque queda muy corto. Pero si ya estuviera más alta mi pieza, pudiese, ¿cierto?, eventualmente hacerlo en ambas direcciones. ¿Ya? Entonces voy emparejando ahí. Siempre con un poquito de barbotina y voy ayudándome con la otra mano para que no se me vaya deformando mi objeto. ¿Ya? Ahí. Ahí más o menos. ¿Ven? Ahí está, ahí se ve claramente. Las columnas anteriores, ¿cierto? Y ya después haberle puesto un poquito de barbotina y emparejar. Y así lo hago con toda la pieza. Ahora que yo, por ejemplo, hice esto por fuera, se recomienda también hacerlo por dentro. ¿Ya? Siempre ir haciéndolo por dentro y por fuera. Hago las líneas, lo mismo, pongo un poco de barbotina. Y voy con el cuchillo, en este caso, voy pasándole el cuchillo para que se vaya emparejando. Con la otra mano, siempre apoyando la pieza, en este caso por fuera, porque voy a trabajar por dentro. Ahí. De a poquito. ¿Ven? Ahí estamos. ¿Ya? Limpio las herramientas siempre. Cuando voy de nuevo a repasar, a emparejar. Me ayudo también con mis dedos para poder ir sacando los excesos, emparejando, para emparejando ahí. Ahora, también, como la cerámica está tan todavía lodosa, está muy húmeda, en esta etapa solo puedo ir construyendo. No podría, ¿cierto?, todavía hacer algún diseño porque se me va a ir rompiendo, se me va a desaparecer. Por ejemplo, si yo quisiera ahora hacer un diseño con el moldadiente, para eso también pedí el moldadiente porque podríamos hacer algún diseño geométrico, por ejemplo, así en este caso. Si sigo construyendo, lo más probable es que con la manipulación ya después vaya, ¿cierto?, a borrar lo que recién hice. Entonces está tan húmeda que no vale la pena, ¿cierto? Tenemos que esperar que esté más seca para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Y así, con esta técnica podemos ir subiendo hasta donde nosotros queramos. ¿Ya? Esa es la técnica del corombín. No sé, la María Elena parece que es la que tenía materiales, ¿cómo le ha resultado? Súper bien, bueno, ahí está lo mío. Va subiendo de a poco, sí hay que tener, mira, A ver. hay que tener paciencia, porque, como les decía, va de poquito, se va a ir, mira, ojo también, es importante lo siguiente, si yo quiero hacer algo muy grande, no puedo hacerlo de una sola vez, hoy día no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que esperar que lo que está abajo vaya Se secando seque.
para que soporte el peso que va para arriba. ¿Ya? Cierto. Entonces, por eso yo también les digo siempre a mis alumnos que la cerámica es amor, paciencia, amor y odio a veces, porque uno puede tener algo ya casi que terminado y de repente se quiebra, o sea, hay muchas cosas que van pasando en el proceso, pero vale la pena porque es una conexión con uno mismo, es un reencuentro con el tacto, es una invitación a experimentar, a olvidarse de otras cosas, de poder crear, eso es lo más rico. ¿Ya? Así que, no sé, María Elena, si tienes algo que decir, si Emilia creo que también está conectada, si es que pudo realizar algo, si tienen alguna duda. ¿Cómo se llama el pegamento? La colombina. Barbotina. ¿Ah? Barbotina es Barbotina. el, La barbotina se pone, aquí tengo, por ejemplo, un ¿sí? rollito, se le pone por aquí y por la base, o sea, por la base de todo el... Después de hacer los piquetes, ¿no es cierto? Aquí, arriba, uno le echa a ambos lados, aquí No necesario, no necesario, no sé, porque si no le vas a agregar ya. más agua. Ah, perfecto, ya. Porque si tú pones a Entonces, los dos, pero sí a los dos lados le hago los piquetes, por ejemplo, aquí, esto, exacto, ahí, ya, a ok. los dos lados. Ya, Pero si lo que no he podido yo hacer es lo de aquí afuera, que también se hace con la distintas barbotina, cosas, claro, y después con la barbotina se empieza como a sí, por dentro y por fuera, alisar. sí. Ah, y por Ujú. dentro y por fuera. Dentro y por Perfecto, ya. Claro, Ya, eso, porque en eso me quedé. por qué no puedes todavía? Porque llevas como una tirita o dos tiritas, ¿no? Claro, tengo, sí, esta es la Muy poco, tercera. entonces, para poder que la otra mano te ayude, para poder hacer la acción, necesitas tener por lo menos unas 3, o sea, unas 4 o 5 columnas hacia arriba para poder hacerlo. Ya. ¿Y cuánto ¿Ya? tiempo la dejo secar? O a lo mejor es mucho, cuántas horas? Si yo Para quisiera poder, hacerlo más alto, yo te recomiendo dejarla en una bolsa plástica ya. abierta, no cerrada, dentro de una bolsa pero abierta, y al otro día seguir subiendo. Ya. Y la ¿Ya? barbotina se va poniendo así como mantequilla igual afuera. ¿Así está bien? Sí, exacto, como una mantequilla el pan, sí, con el Ya. cuchillo. ¿Tú me Y ahí alcanzas a ver, no? con una pequeña Sí, sí. presión vas emparejando, pero mira, ojo, trata de que siempre esté bajo la mesa, porque todavía Ah, está ya, tan porque está blanda. maleable. Cuando yo trabajo en el aire, mira, se me va a ir deformando. Se dobla, sí. Exacto, entonces siempre trata de tenerla sobre una superficie abajo, Pareja. ¿cierto? Parejo, ¿ya? Y ahí te vas ayudando con tu mano, mira. Con una mano aguantas, con la otra trabajas. Me faltó pegamento. Al revés, Barbotina. con una mano aguantas y con la otra trabajas. Siempre, porque es tan maleable todavía, está tan blandita que uno tiende a deformarla al principio, ¿ya? Pero ahí uno puede ir subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar donde uno quiera. Y después hacerle, como les decía, con el mismo moldadiente, o tú puedes ir haciéndole un diseño. Si tienes la posibilidad, tienes que esperar que se seque completamente la pieza para poder quemarla sobre los 900 grados. Yo me imagino que esas arcillas que venden en el supermercado se queman sobre los 900 grados. O sea, el horno de cocina no nos sirve. Tiene que ser un horno especial para cerámica que llegue a esa temperatura. Y Ah, ya. desde ahí recién sería cerámica y ahí recién yo la puedo utilizar, por ejemplo, para vertir agua, Ya. ¿ya? Porque si la cerámica, si este trabajo, ¿cierta? Que hice recién, ¿cierto? No lo llevo al horno, si yo le pongo agua, vuelve a ser barro nuevamente. Siempre Ah, va a volver a ser ¿y barro. en forma casera, cómo lo hacemos entonces? Si no Eh, tenemos 900 grados. Hay algunas personas que tienen, por ejemplo, hornos de barro y que Sí. eventualmente ponen sus piezas dentro de esos hornos de barro y pudiesen alcanzar temperaturas sobre los 900.
Pero como te digo, los hornos de cocina llegan a los 220, 250, Sí, entonces no sirven. no es suficiente. Y un secador de pelo menos, tampoco, ¿no? No, nada. No. Lo único que te va a hacer eso es que se te va a ir secando la pieza. Va a perder Se la humedad. quebraja. Claro, y va a perder la humedad, pero no va a hacer ese efecto del horno en el fondo, que el horno lo que hace es eliminar por completo el agua de la arcilla y la compacta todos los granos. Entonces lo que hace eso es que es como que la impermeabiliza y se vuelve un material indestructible. Dura durante siglos. Imagínate que las culturas precolombinas todavía existen Sí. vasijas de cerámica, y eso simplemente porque resisten a todas las versiones del tiempo. El fuego. Exacto, simplemente por la acción del fuego. Por eso Entonces, ¿qué hacemos entonces nosotros en casa con esto? Lo dejamos secar y sin cocer, no, digamos. Es que en este caso serviría solo como un material decorativo, solo como una pieza decorativa, no utilitaria. ¿Ya? Perfecto. Y igual va a quedar frágil, por lo tanto, si se me cae, se me va a quebrar, si la paso a llevar, se me puede quebrar, entonces se recomienda que se deje como algo más decorativo, donde no se vaya como a topar con algo, etc. ¿Ya? Ahora, si tú también quisieras aplicarle color, esperas que se seque por completo y podrías pintarle con pintura acrílica. Ah, qué bueno, ya. ¿Ya? Fantástico. Otra preguntita. Otra preguntita, como empezamos con un rollito primero, ¿se pueden hacer todos estos, varios a la vez? ¿Cómo se dice estos rollitos de aquí? Sí, se pueden hacer varios a la vez, siempre y cuando la cerámica no esté tan seca. Está mojada, está terriblemente mojada. Sí. Ahí podrías hacer varios a la vez. Entonces, varios a la vez y después hacerle después ir subiendo lo voy subiendo. En la base. Claro, y la barbotina, cuando se me acaba, no importa que esperen estas cositas, estos lulitos. Por eso te decía, si la cerámica está muy seca, yo no lo recomiendo porque los rollitos son más delgados, pierden más humedad. Entonces, si yo los dejo hechos y me voy a hacer otra cosa, lo más probable es que queden muy secos para después hacer el efecto de la curva. Perfecto. Me van a agrietar. Y ahora me di cuenta que hay que hacer, la barbotina hay que realmente dedicarse tiempo a hacerla, porque se me agruma, entonces perdí tiempo en estos pedacitos de... Mira, además que lo otro que pasa con la barbotina es que el barro decanta. Se va acolchando en el fondo y el agua queda arriba. Entonces siempre también hay que ir revolviendo. Hay que ir revolviendo la barbotina, ¿cierto? Para evitar eso que se vaya quedando el barro en el fondo y el agua arriba. A mí se me acabó y me quedaron una piedra. ¿Esa la boto o me sirve? ¿Pero es dura o es barro? Es dura. Entonces, no, déjala, deséchala. Sí, es como una piedra. Además, con las arcillas que tú estás trabajando, generalmente vienen con más piedra, vienen más piedrosa el barro. Entonces, dice arcilla blanca. Sí. Te va a tocar que es como más áspera. No es tan... Mira, yo y esta otra, y la greda es diferente, es más blandita. No, son lo mismo. Es lo mismo. No, en general la greda es más porosa que las arcillas. Lo que dicen los que venden cierto este tipo de barro, las gredas son más porosas que las arcillas. Ya, ok. Y entonces, la barbotina se hace con pedacitos ya amasados. Y ahí se meten. Sí, o sea, tú vas sacando pequeños pedacitos porque es más fácil diluirla en agua cuando está más chiquitita a cuando pone un trozo completo. Claro, por eso ya. Recomiendo ir sacando pedacitos pequeños y ir poniéndolos en un pote con agua.
Súper, súper. Ay, yo ¿Alguien estoy feliz. tiene otra duda? No sé qué les ha parecido. Yo estoy feliz. Primera vez que hago esto y ya parece... Sí, está muy No bien. no se ve mal. Se ve muy bien. Yo primera vez que sé que recién hoy, esta semana lo publicaron yo trabajo en la unidad de atención de salud y recién lo publicaron a todo el centro de salud y por eso que me metí, dije yo no tengo que hacerlo y partí en la mañana a comprar la greda y esta otra Por el entusiasmo, más por... arcilla blanca, así es que súper contenta. Qué bueno. Y, Así que invitadísimos todos para seguir participando y si es que los que se han conectado ahora recién quieren seguir, vean los, como dice la Susi, vean los otros talleres o también si tienen algún conocido, algún familiar que esté en la universidad, inviten nomás. Invítenlo porque la unidad de vocación artística tiene un montón de talleres culturales, artísticos, pues, bueno, mi taller es justamente de cerámica precolombina, así que sería también súper rico si ustedes pudieran difundir y ayudarnos en esa tarea de llegar a más personas. Así que... Fantástico. Súper. Gracias, Muchísimas Miriam. gracias, Miriam, y a ti también, Susana. Cariños, chao, chao. Ya, Cualquier listo, cosa chao. ya- Nos despedimos entonces. Que Chao, estén chao. bien. Nos vemos el Encantada de otro viernes. conocerla.